El español tiene muchos tiempos verbales y muchos tiempos verbales pasados. Los estudiantes muy rápidamente se dan cuenta de eso y empiezan a preguntar ¿cuántos tiempos verbales hay en español? ¿Y cuántos pasados hay en español? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Y cuándo usar cuál? De eso vamos a hablar hoy, de los tiempos pasados en el indicativo. Primero vamos a repasar los modos verbales en español. En el español tenemos tres modos verbales: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Recuerda que el modo verbal expresa la intención del hablante al comunicar una acción. El modo indicativo se usa para describir la realidad o hechos reales. Por ejemplo, él me dice la verdad. Es una realidad, un hecho. El modo subjuntivo describe cosas que no son reales o no lo son todavía. Describe algo hipotético o irreal, intenciones o acciones inciertas. Por ejemplo, quiero que me digas la verdad. Es un deseo, o sea, algo hipotético y irreal en este momento. El modo imperativo se usa para dar órdenes, consejos o solicitudes. Dime la verdad. Es una orden. Cada modo verbal tiene uno o varios tiempos verbales. Hoy nos vamos a dedicar solamente al modo indicativo, entonces vamos a ver los pasados en el indicativo. O sea, vamos a mirar cómo describir la realidad o los hechos en el pasado. En español tenemos 4 tiempos pasados en el modo indicativo. Vamos a ver cuáles son, cómo se usan y en qué se diferencian. El pretérito perfecto simple, que también se llama pretérito indefinido, describe acciones terminadas en el pasado que duraron poco, o algo que ocurrió una vez y no se repitió, o algo que se repitió un número específico de veces o sucedió en un tiempo específico, o expresiones que a menudo van con marcadores de tiempo, como ayer, la semana pasada, el lunes o en el año 2023. Aquí puedes ver la tabla de conjugación para los verbos irregulares en el pretérito perfecto simple. Si quieres saber o repasar la conjugación del pretérito perfecto simple con más detalle, te invito a ver nuestro video acerca del tema. Ejemplos. El lunes hablé con María. Ayer fuimos a un restaurante y comimos pescado. Juan vivió en esta casa el año pasado. Todas son acciones terminadas en el pasado. El pretérito imperfecto describe acciones continuas que se repetían o duraban mucho tiempo en el pasado. O acciones repetidas indefinidamente, costumbres o hábitos. Descripciones en el pasado, de personas, de cosas o de edad. Acciones de las cuales no sabemos o no mencionamos si se han terminado o no. La diferencia principal entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto es que en el pretérito perfecto simple las acciones están terminadas y en el pretérito imperfecto no sabemos o no lo mencionamos. Aquí puedes ver la tabla de conjugación para los verbos regulares en el pretérito imperfecto. Y ahora ejemplos. Hablaba mucho con María cuando vivíamos en el mismo edificio. Cuando era niña, íbamos a menudo a este restaurante y comíamos pescado. Juan vivía en esta casa. Si comparamos las oraciones de ejemplo en el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto, podemos ver la diferencia. El lunes hablé con María. Es una acción terminada y que ocurrió una sola vez, el lunes. Y hablaba mucho con María cuando vivíamos en el mismo edificio. Es una acción repetida indefinidamente en el pasado. ¿Está clara la diferencia? Otra oración. Ayer fuimos al restaurante y comimos pescado. Es una acción terminada que ocurrió una sola vez, ayer. Cuando era niña, íbamos a menudo a este restaurante y comíamos pescado. Es una costumbre, una acción que se repetía indefinidamente en el pasado. Y no mencionamos cuándo terminó. Y el tercer ejemplo, el año pasado Juan vivió en esta casa. Aunque no es una acción necesariamente corta,
sucedió en un tiempo definido en el pasado, el año pasado, y lo mencionamos en la oración. Y Juan vivía en esta casa es una acción en el pasado, pero de la cual no mencionamos si se ha terminado o no, ni mencionamos el tiempo en el que sucedió. En esta oración no es relevante el tiempo en el cual sucedió. Si quieres estudiar o repasar más la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto, en nuestro canal puedes encontrar varios videos para comparar estos dos tiempos verbales. Seguimos con el pretérito perfecto compuesto. La palabra compuesto se refiere a algo que tiene varias partes. Tenemos varios tiempos compuestos en español, lo que significa que se construyen con dos formas verbales juntas. El verbo haber, que siempre está conjugado en algún tiempo, y un participio. El pretérito perfecto compuesto describe acciones pasadas que tienen relación con el presente o tienen una proximidad con el presente. Se usa a menudo con los marcadores de tiempo, nunca, siempre, todavía no, ya, hoy, etc. Es muy común en España, donde se usa para describir muchas acciones que en América Latina se describen con el pretérito perfecto simple. Por el contrario, en América Latina se escucha mucho menos. En el pretérito perfecto compuesto, el verbo haber está conjugado en tiempo presente. Yo he, tú has, él, ella o usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas o ustedes han. Y para recordar qué es el participio se usa en todos los tiempos verbales compuestos y se crea así. Para los verbos terminados en ar, se cambia la terminación a ado, o sea, para hablar, hablado, para cantar, cantado, para trabajar, trabajado. Para los verbos terminados en ir o er, se cambia la terminación a ido. Por ejemplo, comer, comido, vivir, vivido, tener, tenido. También tenemos varios participios irregulares. Como ejemplos nos sirven para hacer, hecho, decir, dicho, escribir, escrito, etc. Ejemplos. ¿Ya has hablado con tu jefe? Hoy todavía no hemos comido. Siempre he querido vivir en España. Si te fijas en estas oraciones, todas tienen alguna relación con el presente. Hasta este momento no has hablado con tu jefe. Hasta este momento no hemos comido. Y hasta este momento quiero vivir en España. Todo esto tiene relación con el presente. El cuarto y el último tiempo que vamos a ver hoy es el pretérito pluscuamperfecto. Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones pasadas que ocurrieron antes de otras acciones también en el pasado. Nunca se usa solo, siempre tiene que ir junto con otra acción pasada. También es un tiempo compuesto, o sea, se crea con el verbo auxiliar haber y con el participio. En este caso, el verbo haber está conjugado en el pretérito imperfecto. Yo había, tú habías, él, ella o usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas o ustedes habían. Ejemplos. Cuando llegué a casa, él ya se había comido la pizza. Fíjate, ambas acciones empezaron en el pasado, llegar a casa y comerse la pizza. Pero la pizza se la comieron antes de que yo llegara a la casa. En el año 2000 ya había terminado mis estudios. En esta oración solo hay una acción, terminar mis estudios. Sin embargo, hay un momento en el pasado, el año 2000, y con el pluscuamperfecto explicamos que terminar mis estudios sucedió antes de ese momento en el pasado. Queremos decir que en el año 2000 los estudios ya estaban terminados. Juan ya se había ido a dormir cuando se fue la luz en la casa. Ambas acciones empezaron en el pasado. Juan se fue a dormir y se fue la luz de la casa. Sin embargo, Juan se fue a dormir antes de que se fuera la luz. Espero que te hayan quedado claros los tiempos pasados en el español. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, déjanosla en los comentarios. Aquí puedes ver más videos nuestros sobre la gramática en español.
Y en nuestro canal también tenemos historias cortas narradas por hablantes nativos, blogs en español y discusiones acerca de cómo aprender idiomas. Este es un video que te podría interesar. Nos vemos en un próximo video.